Vamos a arrancar hoy con Máximo Buch, que fue consejero de Economía en el gobierno de Alberto Fabra. Con él repasamos la actualidad. Bienvenidos a Intercafé. Sintonizan Radio Intereconomía, Valencia. Escuchan Intercafé. Pues muy buenos días, don Máximo Buch, como digo, consejero de Economía en la etapa del gobierno de Alberto Fabra, que por cierto todavía no está confirmado para ser cabeza de lista por Castellón de cara a esas próximas elecciones que se van a celebrar con carácter autonómico. Esperemos, que no creo que haya ningún adelanto. Y también actualmente pues está al frente de Sauce Capital, es decir, metido de lleno en el mundo y en el ámbito de la inversión. Buenos días. Hola, buenos días, José Luis. Encantadísimo de estar aquí contigo. Te cuento una curiosidad. Es la primera entrevista de radio y televisión que hago desde que dejé de ser consellera. Desde 2015 no me han entrevistado para medio escrito, pero para radio y televisión me estreno hoy, después de 7 muchas años. Gracias. Pues no será que no tiene usted familiaridad con los medios de comunicación. Pues porque sí, pero 3 años y pico como consejero de Economía. Sí, lo que pasa es que luego he pasado a un perfil más bajo de empresarial y la verdad es que me he salido de la actividad política o de la actualidad política y no, la verdad es que nunca había estado. Ya te digo, es la primera vez que vengo. Bueno, pues espero que no sea la última. Esperemos que no. Y nosotros encantados. Bueno, con este escenario, ¿cómo ve usted ahora mismo todo lo que está pasando? Es decir, tanto en clave política como también en el ámbito macroeconómico, qué duda cabe. Y después, además, estábamos comentándolo antes de empezar el programa, que estar al frente de la Consellería de Economía en los tiempos que Alberto Fabra era presidente de la Generalitat no era cualquier cosa. No sé si usted ve ciertos paralelismos entre aquella época y esta. Afortunadamente no. Ahora están las cosas mucho mejor que en 2012-2013 estábamos al borde de la quiebra. Estuvieron en verano de 2012, como recordarás, estuvieron a punto de intervenirnos. Y entonces fue una época muy dura donde no podíamos pagar. Teníamos luego ayudas del FLA, del Ministerio de Hacienda, pero la gente lo recordará de la época de los recortes, de los retrasos en los pagos, no cobraban las farmacias, el transporte escolar, era un verdadero drama porque gente prestaba servicios y tardaba mucho en cobrarlos. Pues ya digo, me parecía gravísimo, las farmacias, servicios esenciales. Entonces ahora no está tan mal la cosa, ahora hay más liquidez, los nubarrones de la crisis son nubarrones, pero la tormenta no será tan intensa. En mi visión de esto es que será una tormenta en V, o sea que caeremos y nos recuperaremos más rápido. Yo, como siempre, ya lo era de consejero, pues sigo siendo optimista, es decir, y bueno, que se hayan sentado Biden y Xi Jinping y hayan dicho que no quieren guerra fría, pues ya es un pasito, porque tienen capacidad de entre los dos convencen a Putin, creo yo, y a Zelensky. Yo quiero sí. Mejor. En la época de que usted fue consejero de Economía, lo digo porque, claro, viene a la cabeza mucha gente, acusa muchos valencianos acusan a aquel gobierno de Alberto Fabra, de esos recortes. Yo no sé si es que realmente la gente no era consciente de las enormes dificultades que tuvo en aquel momento el Partido Popular, que ostentaba las responsabilidades de gobierno. Porque claro, a toro pasado es muy fácil decir aquello de, hombre, es que claro, lo tuvieron que recortar todo, la situación pues era muy complicada, el cierre también de Canal Nou, etcétera. Es decir, usted que estuvo metido de lleno en la pomada, eso de ver que realmente a un gobierno autonómico no le llegaba para pagar las nóminas, no le llegaba para pagar a las residencias, no podía pagarle a las farmacias. Realmente esa situación fue tan complicada, y sobre todo cuando no podía emitir deuda, por ejemplo, el gobierno valenciano y un largo etcétera, y tenía cortado el grifo de Madrid. Yo no sé si en tiempos modernos las autonomías habrán vivido una situación como aquella. Yo creo que no, que aquello fue el peor momento que hemos vivido en las autonomías, no solo la valenciana, los otros, Cataluña estaba fatal, Andalucía también. Es que no había dinero. Entonces, el problema que tuvimos aquí, por ejemplo, yo tomé posesión y a los 3 días declararon la deuda valenciana bono basura. Una vez hecho bono basura no se podía emitir deuda, con lo cual dependíamos siempre de Madrid,
que nos ayudó, el ICO nos ayudó, después estuvo el FLA y gracias a esto fuimos funcionando, pero a cuentagotas. Y entonces, claro, no había suficiente para pagar. Eso ahora afortunadamente claro, pues no se produce, ¿eh? Es una situación anómala. Y la gente pues nos identifica a nosotros porque fuimos los que tuvimos que hacer los recortes, pero no éramos nosotros, no fuimos nosotros la causa. La causa fue una política de despilfarro de Zapatero, que fue el que metió a España de tener un poco déficit y poca deuda, que recibió un país muy saneado, y los 4 primeros años las cosas funcionaron más o menos bien, pero luego cuando llegó la crisis, pues en vez de afrontarla, la negó y siguió gastando como si no hubiese, con lo cual al final acabó con más de 10 puntos de déficit. ¿Fue la Comunidad Valenciana una de las autonomías que más sufrió en aquel momento, o prácticamente por lo que estaba apuntando casi por el estilo? Es decir, cada uno, digamos, en su, no sé si decirlo, en su justa medida, a raíz, en teoría, de esa mala gestión de Zapatero. Nosotros sufríamos más porque estábamos y seguimos estando infrafinanciados. Es decir, dentro del flujo de dinero que le llega a todo el mundo, pues hay autonomías que por habitante reciben bastante más. Entonces, las que tienen más apoyo, lógicamente, están mejor que las que tienen menos apoyo. Y nosotros éramos, pues, creo que ahora estamos en la cola, el segundo por la cola, ¿no? Y eso entonces ya también se producía. Pero entonces lo de la infrafinanciación no es una cosa de ahora. No, eso ya lo decía. Ustedes ya lo denunciaron en su momento. Mi compañero Moragues ya lo decía cada 2x3 y lo decíamos todos, pero especialmente él como consejero de Hacienda, pues decía eso, que había y es que es un hecho que hay infrafinanciación, ¿no? Por cierto, ¿qué le parece que el señor Moragues vaya a encabezar la lista de alcaldables para Gandía? Pues me parece fenomenal. Es una persona hiper preparada, es un inspector de Hacienda de altísimo nivel, con lo cual tiene un conocimiento de la gestión pública impresionante. Además es un gandiense de pro, siente mucho su ciudad y por tanto pues yo creo que va a ser alcalde y me alegraré mucho de que un buen amigo. ¿Ha hablado usted con él? Sí, le mandé una felicitación, pues está muy liado, ¿eh? Tenía que haberlo visto y canceló porque ahora tiene actos y claro, se ha metido de cabeza a trabajar, como no puede ser de otra forma, y bueno, yo creo que tiene pinta de alcalde. A mí luego alcalde y buen alcalde. Una vez gane, que lo primero que hay que ganar, y luego hará una magnífica gestión de Gandía. Y además de una consellería a un municipio, ¿no? Con todo lo que ello conlleva, porque el municipalismo, nosotros lo comentamos aquí habitualmente. Ayer, por cierto, tuvimos una charla muy interesante con varios alcaldes. Al final, claro, todos van a morir a determinados puntos y aspectos. El municipalismo hay que aparte, ¿eh? Sí, pero ¿A usted le pedían mucho también los municipios? Sí, claro, los alcaldes llaman y piden. A mí me decía el presidente Alberto Fabra que el mejor entrenamiento para un político es ser alcalde. Que él había sido alcalde de Castellón. Él había sido alcalde de Castellón y que yo creo que sí. Bueno, no lo sé, pero tengo la impresión de que sí que va a ser el candidato porque es una persona querida en Castellón, que dejó muy buen recuerdo en la ciudad y la provincia también lo conoce, todo el mundo. Y entonces yo creo que es un magnífico cabeza de lista. En fin, bueno, cuando el partido decida y él esté de acuerdo, pues supongo que lo anunciarán. Aprovecho para preguntarle, ya que estamos hablando un poco en clave política, ¿alguien le ha tentado? ¿Alguien le ha dicho algo? ¿Usted tiene ganas de volver a primera línea o no? No, yo ayudo cuando dando opiniones y tal, pero no de momento nadie me ha dicho nada. Yo también es que me volví muy a fondo a la vida empresarial. Y aquí estoy, es decir, por supuesto. ¿No le pica el gusanillo? Yo sigo, no, me gusta, Yo fíjate que hablar de política y debatir y todo esto es un tema divertido. Lo que pasa es que tengo muchas obligaciones también. Mi etapa de conseller y de político fue un paréntesis en mi vida de 3 años y medio. Y bueno, y luego 3 meses o 4 de diputado, y luego dimití porque no veía compatible la actividad política con la actividad empresarial. En las empresas tenemos que trabajar con todo el mundo, no podemos hacer oposición, estamos alineados con la autoridad, sea la que sea. Y por esa experiencia, ¿usted cree que nos faltan perfiles como el suyo? Es decir, en la política, de gente que venga de la actividad privada y que realmente pueda aplicar modelos de gestión, que es algo de lo que se queja habitualmente la ciudadanía. Yo creo que ahí mi amigo Alberto Fabra hizo un mix muy bueno, porque puso en el Consejo éramos algunos tecnócratas, por usar la palabra, a mí no me sabe mal
que me digan que soy un tecnócrata, pues una persona de gestión técnica. Y luego combinado con gente con raza política y con experiencia política, porque es algo diferente, o son cualidades. Lo ideal es tener las dos cosas, mucha raza política y mucha experiencia de gestión. Pero es bueno que entre gente de fuera y que refresquen y tengan inputs, como en las empresas. En las empresas también hay cambios de directivos de vez en cuando para mantener y para innovar, porque si uno está 20 años haciendo lo mismo, al final se aburre. El problema que hay ahora, y que yo aún me rozó de salir rozando el larguero, son las famosas puertas giratorias. Ahora parece que si uno entra ya no puede salir. No puede salir. Claro, entonces, si uno no puede salir, no puede entrar, ¿no? Salvo que se quiera quedar para toda la vida. Claro. Y entonces eso es un problema. Es que eso en Inglaterra y en Estados Unidos y otros países lo tienen mucho mejor resuelto. Bueno, porque realmente, vamos a ver, al final lo que usted dice, precisamente que usted tiene un perfil muy técnico, en este caso, o muy empresarial. Bueno, pues si quieres implicarte o involucrarte en la actividad empresarial, ¿no? ¿Por qué no después, pues poder implicarte en política para luego volver a salir? Usted lo ha comentado antes, fue diputado durante 3 o 4 meses, pero bueno, consideró que no era lo suyo, que quería seguir adelante. Con la aplicación de esta ley hubiera tenido que tardar 2 años. Sí, efectivamente. En haber podido volver a reemprender la actividad empresarial, ¿no? Profesional. Claro. Y muchos, sobre todo habiendo sido conseller de Economía. Claro, el conseller de Economía se relaciona prácticamente con todas las empresas de la Comunidad Valenciana. Entonces, en las actuales circunstancias, no puedes trabajar en ninguna. Te tienes que ir a trabajar a Francia o a algún sitio donde no hayas podido influir, o irte a otra comunidad autónoma. La solución en caso de conseller, pues te tienes que ir a trabajar a Madrid. Entonces ahí no tienes conflicto de interés. Pero es muy triste que te toquen 2 años de destierro. Pues yo no hay más remedio, uno se va y teletrabaja desde allí, pero no tiene mucho sentido. No vas a estar ahí desterrado en Madrid. De cualquier forma. Encima que has sido conseller, te tienes que ir luego 2 años. Bueno, después de su experiencia, que entre una cosa y otra han pasado casi 10 años, 8 o 10 años, al final, usted lo comentaba antes, seguimos con los mismos problemas en materia de infrafinanciación. Y la pregunta es, con la experiencia que usted tuvo, y además batallando con el ministro Montoro, que no era cualquier cosa, no era fácil, del cual también nos hablaba, por cierto, el consejero también, Vicent Soler, decir lo que era batallar con Montoro, lo que aplicó con las medidas también para los ayuntamientos, respecto al tema, por ejemplo, del asunto del superávit. ¿Usted ve, por ejemplo, una solución, yo no sé si decir a corto o a medio plazo, de una reforma de la financiación? Porque los valencianos somos de los más agravados, esto es indiscutible, pero está claro que hay que reformar el modelo. Otra cosa es cómo va un País Vasco, bueno, en Cataluña que va a la suya, por decirlo de una manera suave, entre sediciones y malversaciones. ¿Dónde ve usted la solución de este tema de la financiación, por ejemplo? Yo voy a decir una cosa que tengo que decir, en primer lugar, que yo sigo siendo militante del PP y creo que el PP es un gran partido, pero lo que voy a decir no es lo que dice el PP, pero como vengo como empresario y como persona libre, pues digo lo que pienso yo. Entonces, lo primero es mutualizar la deuda existente, hacer tabla rasa y que todo el mundo poner el taxímetro a 0. Y luego... Yo no sé si sabes que soy medio alemán y entonces me influye la política alemana en estas cosas, y además tuve buenos amigos en la política alemana. Yo creo que lo limpio es transferir impuestos a las autonomías para que todo el dinero lo tengan que recaudar las propias autonomías. Todo lo que se gaste en la autonomía lo recaude en impuestos. Permítame, ¿sería una especie del modelo que tiene actualmente el Botanic, de esa especie de agencia tributaria valenciana? ¿Más o menos? No, el modelo, si es agencia o no es. Yo lo que digo es la forma de que tienen que transferirte suficiente... O sea, transferirte más tributos, toda la recaudación. Suficientes tributos a las autonomías para que se autofinancien con sus tributos. De forma que si uno quiere gastar mucho, pues cobra más a sus ciudadanos. Que le regulen el déficit, que eso está muy bien, que las autonomías tengan unos topes de déficit para que no gasten más de lo que ingreses. Oye, ¿tú quieres gastar más? Pues sube los impuestos. ¿Eres más eficiente y quieres gastar menos? Los bajas. Y eso es la solución más fácil, porque ahora es un mixto. Tienes ingresos de tu propia tributación, que es el tramo autonómico de IRPF, el impuesto del patrimonio y otros que hay,
pero dependes de Madrid. Y ahí es donde se produce la injusticia. Pues como los señores de Madrid, no de Madrid, sino del gobierno central, yo creo que políticamente es muy difícil arreglar la financiación, pues todo el mundo dice que tiene razones para pensar que los que están bien financiados, para que están bien financiados, los que estamos mal financiados, pues estamos mal financiados y nadie le va a parecer bien. Pues entonces lo que tienes que hacer es, oye, pues tú autofinanciate, y luego tendrá que haber algún fondo de compensación porque hay zonas rurales que necesitan ayudas y todas estas cosas. Pero esto supondría, señor Buch, es decir, en cierta medida descentralizar el modelo del Estado. ¿Nos iríamos más hacia un modelo federal? ¿Todavía reforzando más el modelo autonómico? ¿O lo que estamos hablando, al final que cada uno se gestione y se administre? Sin, por otra parte, no aportar lógicamente al Estado lo pactado y aparte de cumpliendo con esas normativas de déficit. Sí, yo no estoy pensando en cambiar el modelo autonómico ni nada. Estoy pensando que igual que en los municipios luego pueden recibir ayudas y tal, pero los municipios tienen fondos directos. Tienen que cuadrar su presupuesto y gastar, y lo están haciendo bastante bien. Los municipios no están, algunos fatales, pero en general gestionan sus ingresos y sus gastos ellos mismos. No está dependiendo de llamando para que le den dinero. Siempre llaman para pedir dinero los alcaldes por su trabajo. Siempre. Pero ellos cuadran, y estoy convencido de que cuando mi amigo Carlos Moragues esté en Gandía, pues cuadrará y se establecerá unos tributos locales que serán suficientes para el gasto que quiera hacer, ¿no? Y para la inversión. Pues yo creo que eso se debería trasladar a las autonomías, que el que quiera gastar mucho, pues que recaude mucho, pero que no vaya porque si no es esto, te debo un favor y Cantabria pues te debo un favor y te doy más. El cambalache y el apaño, y que luego ya no tiene arreglo, porque nadie quiere devolver, y el Estado tampoco puede igualar por arriba, pues entonces se queda el Estado sin dinero. Es decir, que ese es el modelo que usted ve para solventar el problema, porque más allá, porque ustedes estuvieron en el gobierno, bueno, el Partido Popular, ahora el Partido Socialista, tanto a nivel autonómico como el gobierno de España, y da la sensación de que nadie en el fondo, yo no sé si no aborda la problemática de la financiación porque no le gusta, porque no le conviene, porque no se aclara si es un modelo de población dispersa, población ajustada. Es decir, dice el refrán que nadie le pone el cascabel al gato. Y a lo mejor una solución podría ser esa. No sé si usted llegó a plantear esto en su etapa de consejero de Economía. No, porque además no me tocaba. Es decir, eso es una decisión del gobierno central, quizá pues con consenso con las autonomías, pero es un tema de recaudación. Es decir, igual que se transfirió el IVA, creo que al principio era el 30% de la recaudación del IVA y ahora es el 50%, que lo hizo Aznar, por cierto, se tendría que ver darle a las autonomías impuestos regionales, pero que les permitan recaudar suficiente. Y luego que haya un fondo de compensación solidaria para estas situaciones de ruralidad o de poca población, que por supuesto hay que ser solidarios. Faltaría más, eso no se discute. Bueno, más temas, qué rápido se me ha pasado el tiempo y tengo un montón de preguntas para usted. Bueno, sí tengo también excusa para que vuelva otro día. ¿Cuánto te guste encantado. Ya tengo ahora que me he estrenado... Sí, recoge gusanillo. Esto es como la política, que se engancha uno al micro y no lo suelta. El otro día vi un magnífico reportaje, por cierto, con tres maestros como nada menos, Luis del Olmo, Carlos Herrera e Iñaki Gabilondo. Y decían, todavía en nuestros años nos pica el gusanillo del micro. De hecho, Herrera, como todo el mundo sabe, sigue en primera línea de la actualidad. Otro tema importante, vamos a ver, mañana hay un encuentro fundamental. Yo diría que es una vez más ese gran acto convocado por la Asociación Valenciana de Empresarios. Nos vamos a ir a Barcelona en ese magnífico tren. Lo de magnífico ya sabe usted que lo entrecomillo, porque 25 o 30 años después de que entrase en servicio, pues tarda lo mismo o incluso un poco más que el tren de baja velocidad. El tren de baja velocidad. La reclamación, el telón de fondo es el corredor mediterráneo, indiscutiblemente, que se van marcando los plazos, pero que ahí seguimos. Es decir, y así podemos aplicar respecto al tema que apuntábamos de la infrafinanciación, el suma y sigue, y el retraso también, que es otro problema endémico de las autonomías, el problema de la ejecución de infraestructuras. Es decir, ¿cómo ve usted también todo este escenario? Y por aprovechar el tiempo, lo enlazo con dos detalles importantes. Por una parte, el corredor mediterráneo y el papel que va a tener para la automoción, por ejemplo, para la factoría de Ford o la futura
gigafactoría también de Volkswagen. Luego le preguntaré por el tema de los PERTE, que casi, si usted conoce detalles de que casi se nos va el proyecto de la multinacional germana. Menos mal que... Menos mal. Pero bueno, confirmado. el tema del corredor mediterráneo, vale, allí vamos los valencianos, mañana todos allí, en esta ocasión a Barcelona, otras veces a Madrid, y nos vamos con el tren y volvemos. Y ya está. Y Bueno, con esto nos quedamos. El corredor mediterráneo es imprescindible, se lleva años, ya empezó Federico Félix y ahí sigue la insistencia. Hay que hacer ruido porque uno sabe que los que hemos estado en política sabemos que el que hace ruido se le escucha más que el que está calladito esperando que le den lo que le toca. Entonces hay que hacer ruido y en ese sentido pues la iniciativa de desplazarse, de unirse con otras comunidades autónomas, pues está muy bien porque al final la infraestructura es necesaria. El ministro de Fomento, como se llame ahora, que como les ponen nombres tan raros, no me acuerdo, pues de transportes, ¿no? Transporte, ahora el Ministerio no sé de Transportes, sí. Pues tiene que distribuir su dinero, que tiene el dinero limitado, y entonces hay que llamarle la atención para que se acuerde, porque la infraestructura evidentemente es muy positiva. Y el eje mediterráneo, como recuerdan muy bien la defensa del AVE, aquí se junta casi el 50% del PIB en la orilla del Mediterráneo. Entonces, es una infraestructura logística muy relevante para nosotros y para España, porque cuanto más competitivos seamos aquí, mejor para todos. O sea que efectivamente el Ministerio de Transporte debería, de hecho lo hacen, ¿no? Van pasando fondos, pero es muy lento, la verdad es que es muy lento. Y respecto, ¿cómo ve usted, que además le pilló de lleno, evidentemente, por sus responsabilidades como consejero de Economía, la situación, por ejemplo, de la factoría de Ford en Almusafes, el proceso de transformación de la industria automovilística, los famosos PERTE, insisto, y también esa llegada de la gigafactoría de Volkswagen que nos ha tenido en Unai? Bueno, lo de la gigafactoría es buenísimo y yo creo que también de alguna forma, no lo sé, porque eso son opiniones no contrastadas, pero mi impresión es que ha ayudado a que Ford también mantenga aquí vehículos. O sea que nos hemos hablado por la campana, porque si se llega a no estar ni Volkswagen ni Ford, nos hacen un roto que se dice ahora tremendo, ¿no? Pero bueno, afortunadamente parece que ahora ya se ha consolidado y que se quedan. Los PERTE, pues los PERTE ya se ha visto que aquí en España tenemos que agilizar la administración. No puede ser que para atraer una inversión tan importante estemos haciendo unas trabas burocráticas. ¿Y hay manera, usted que ha estado dentro de la administración, de agilizar todos los procesos? Porque antes comentábamos los ayuntamientos ir más lejos, o la lentitud de los gobiernos autonómicos, o Volkswagen, que usted sabe que vinculó su llegada, que mucha gente que esto no lo conoce, a la concesión del PERTE. Sí, no es que les entrase un capricho de ahora voy y ahora no voy. No. El motivo fundamental iba por esos derroteros. Pero es que da la sensación, señor Buch, de que no hay manera de desburocratizar los procesos. Hay dos factores. Primero, la administración española es muy garantista y está muy burocratizada en ese sentido. Para cualquier cosa hay que hacer concursos y tal, y el sentido común no vale. Porque y desde que se ha puesto de moda, que ya llevamos 20 años, porque es posible que haya habido corrupción, pero claro, suponer que todo tiene un trasfondo de intereses o lo que sea, pues inmoviliza la administración. Porque claro, ¿quién se atreve, si uno lo hace de un plumazo, y pues que es lo lógico, es decir, oiga, ¿qué quieren? 300 millones, pues lo firmo, pero que lo firme no le tiembla el pulso, porque luego le puede salir otro partido de la oposición y decir, oiga, es usted un prevaricador porque ha dado usted a dedo a Volkswagen. Oiga, pero tiene todo el sentido común, ¿no?, que ayudemos a Volkswagen. Pues sí, pero claro, hay que hacer dos cosas. Primero, un ejercicio que es gradual, porque las cosas no se cambian de la noche a mañana, pero si hay voluntad se puede ir simplificando trámites administrativos. De hecho, en mi época lo intentamos y algo se avanzó, pero aún queda mucho por avanzar. Y lo segundo es que haya un consenso nacional de que los políticos no generen sospechas
de los otros por cualquier cosa que hacen. Eso inmoviliza mucho. Es decir, cuando uno ve que una cosa es de sentido común, pues que no se ponga en duda y no se impute al señor porque ha hecho no sé qué. Otra cosa es que ha robado y claro, lo ha demostrado. Pero porque de hecho hay un detalle importante. Ustedes, bueno, yo creo que ya venía de la etapa de los gobiernos de Paco Camps, es decir, se reacondicionó y se fue recuperando gradualmente las zonas de Parsagún 1, Parsagún 2, es decir, el Botánic ha continuado una gestión iniciada ahí de recuperación que en su momento llevaron a cabo, ¿no? En este caso las políticas del PP. Sí, hay gente que este detalle tampoco lo conoce. No, eso es un buen ejemplo de una cosa que era muy mala hasta que ha pasado a ser buena, ¿no? Entonces, en su época es verdad que se hizo y luego no teníamos muchos inquilinos porque vino la crisis. Yo estuve en el consejo de Parsagún. Parsagún dependía de mí y entonces lo conozco bastante. Y entonces lo que pasa es que había un problema que también ya me di cuenta que era uno de los problemas de la administración pública, que lo teníamos a medias con Sepides, la SEPI. Entonces la SEPI. Entonces una cosa al 50% depende de que dos se pongan siempre de acuerdo. Y es más complicado. Y entonces yo decía, lo que hay que hacer, porque no teníamos muchos compradores para las parcelas, digo, lo que hay que hacer es bajar el precio. Esto es una cuestión de, yo tengo una parcela, pero es que ha costado más. Y digo, pero es que la crisis, tú tienes una cosa, que un piso que te ha costado 200.000 euros y ahora te dan 150.000, pues o bajas o no lo vendes. Bueno, pues dificilísimo, algo se pudo hacer, los precios se ajustaron, pero aún así, hasta que no ha recuperado la economía, no se ha empezado a vender las parcelas y ahora ha sido un éxito. Pero por tanto, es decir, se sentó ahí, bueno, se puso, digamos, la semilla, ¿no? Se plantó Sí, la semilla que el proceso puesta luego tuviese y la desarrollo, infraestructura estaba puesta y la continuación. visión estaba correcta porque hay un puerto al lado, hay conexión ferroviaria, logísticamente está fenomenal, pero se hizo y luego pues ha tardado 8 años o 10 años en arrancar, pero bueno, al final se ha demostrado que efectivamente era una buena inversión. Bueno, en su actividad actual, es que nos gusta hablar de política, se nota, bueno, y en general de infraestructuras, pero vamos a ver, la experiencia siempre es positiva y lógicamente hay muchos detalles que a mí me gusta recordar en este programa, para que la gente conozca todos los procesos y todas las cosas que se llevan a cabo. Hay que decir que el Botánic ha hecho una bueno, el Botánic, la parte del PSPB ha hecho una buena gestión con el tema de Volkswagen porque ha ido por los pelos, porque al Compromís no le gustaba el impacto medioambiental. Pero bueno, este es otro capítulo. Y ahora quiero preguntarle por su actividad actual. Usted está al frente de Sauce Capital. En el ámbito de la inversión, en el ámbito financiero, así que puede usted empezar por donde quiera, porque tenemos tantos frentes y tantas cosas abiertas. Primero, un capítulo, un modelo. Voy a empezar preguntándole por aquí, de incertidumbre respecto del ámbito macro. ¿Usted es optimista o pesimista respecto a los devenir o acontecimientos de la economía, sobre todo teniendo en cuenta que todo apunta a una recesión? Por ejemplo, en el ámbito, voy a empezar por el tema tecnológico, 120.000 despidos solo en el año 2022. Usted que está muy en contacto con las startups, ¿esto es una muestra de por dónde van los derroteros de la economía mundial? Bueno, esto es las crisis son necesarias, como las olas, que viene la ola y luego viene el valle, y esto en la economía pasa igual. Por eso me he referido antes a la crisis en V. Es decir, yo creo que lo que va a pasar ahora es que efectivamente vamos a entrar en recesión técnica, que se dice, y luego rebotaremos y empezaremos a remontar. Es decir, yo creo que las causas de la situación actual, que las originó en buena parte de la pandemia, es que bajó la producción mundial y al volver había dinero acumulado y entonces ha habido mucha demanda, se ha disparado la inflación hay que controlarla. Lamentablemente se ve que ningún economista sabe todavía otra forma de controlar la inflación que no sea apretarle a la gente para que consuma menos y entonces subir los tipos. Esta es una crisis provocada. La FED es una crisis intencional. Es como cuando al enfermo le inducen el coma, pues esto es lo mismo. Inducen el coma, decir, oye, te subo los tipos para que gastes menos. El día que te quite que tengas que poner 200 euros más en tu hipoteca mensual, claro, tienes 200 euros menos que gastar, gastarás menos y bajará la inflación. Y tratamos de controlar los precios. Entonces, claro, cuando eso ocurra, que ya, hombre, un poquito se ha notado. De hecho, hoy la noticia que he leído es que 7,6, pero y era por los alimentos sobre todo, que si no hubiese sido por no, la subyacente es la que no baja. La que no baja tanto, está en 6,4 aproximadamente. Claro, esa es la que... La que no incluye combustibles ni alimentos frescos. Vale.
esa es todavía más preocupante. No, esa es que realmente hay más demanda que oferta, pero eso en el mundo también se equilibra. Es decir, cuando hay más demanda que oferta, empieza a aumentar la oferta hasta que se equilibra. Yo que estoy soy presidente de Noatum, que es una empresa de terminales portuarias, estoy un poco familiarizado. Los fletes llevan ya meses bajando, es decir, estuvo carísimo porque había más demanda de transporte que barcos disponibles. Entonces, y eso está cambiando, está bajando. O sea, es una cuestión de oferta y demanda. Cuando se equilibre, pues la inflación se estabilizará. Respecto a ese capítulo en su actividad del ámbito financiero, vuelvo al punto que le comentaba antes, el tema de las tecnológicas. Hemos conocido, a mucha gente lo de Elon Musk le sorprendió inicialmente con Twitter. Decía, pues este señor empieza a despedir a gente. Claro, ves los números y lamentar siempre, que duda cabe, la pérdida de puestos de trabajo, pero claro, Twitter, por ejemplo, estaba perdiendo $4 millones al día. Se ha sumado Facebook con Meta, 11.000, Amazon parece que va a despedir a 10.000, ya hablo de los gigantes, pero así suma y sigue. Entonces, usted que además está tan en contacto con, lógicamente, a nivel financiero también con startups tecnológicas, ¿hay una especie de pinchazo de burbuja o es un ajuste que viene como consecuencia del, digamos, sobredimensionamiento a lo mejor de plantillas derivados del efecto de la pandemia que benefició al sector tecnológico? ¿Cómo lo ve usted? Hay de todo un poco, pero también hay su componente de pinchazo. Es decir, yo tenía un profesor de finanzas en el IES que en la crisis antes de la crisis de los .com del año 2000, yo creo que fue a una conferencia suya en el 99, y como buen profesor muy experimentado decía, yo no entiendo esto de invertir en empresas que pierden dinero, alguien me lo tiene que explicar, pero yo en clase no os enseñaba esto. O sea, las empresas que ganan dinero son buenas y las que pierden dinero son malas. Aunque hay un ejemplo, por ejemplo, en mi época, ya remontándonos a la edad de piedra, se ponía de ejemplo BIC, los bolígrafos BIC, que empezaron perdiendo dinero para vender mucho y con eso lo que se llama la curva de aprendizaje. Entonces, esa es la apuesta de todas las tecnológicas, que es decir, vamos a perder dinero, vamos a hacer un montón. Lo que pasa es que empezaba a ser poco creíble, porque ya todas estas empresas tienen un montón de clientes, o sea, ya no pueden. De hecho, por ejemplo, Amazon gana el dinero con sus servicios de cloud y todo esto, que es lo que más dinero hace ganar. Entonces hay un momento de realismo y ahora, por ejemplo, las criptomonedas, pues es que tras el crack de FTX. Sí, pues eso es que, claro, quién está detrás y cómo funciona. Luego los entusiastas te lo explican magníficamente, pero es muy especulativo. Entonces las cosas especulativas hay que aprender de los que saben. Entonces, ¿qué hace Warren Buffett? Warren Buffett no invierte en nada que pierda dinero. Warren Buffett invierte en cosas que funcionan y que... ¿Y entonces usted cree que se ha pinchado un poquito ese modelo pinchado. de crecimiento? Ahora veremos cómo acaba el tecnologías. pinchazo, pero él más que es un señor muy listo, si no sería el más rico del mundo. Si lo ha hecho es porque ha visto que así no iba a ninguna parte, porque No, pero claro, como le han tachado de loco y de todo, Sí, dice, sí, bueno, este compró Twitter porque le dio un bolazo y se le ocurrió, pero luego con números encima de la mesa te demuestra otra cosa diferente. Y hilando esto en clave valenciana en primer lugar y también en el ámbito también, por ejemplo, el resto de España, incluso en Europa. Estuvimos hace 15 días en el Valencia Digital Summit, vimos un ecosistema fantástico a nivel de las startups. En un ratito también volveremos a hablar con ellos, como hacemos todos los miércoles. Vemos muchas ganas, especialmente la gente joven, en muchos casos con proyectos bastante fraguados. Yo creo que empiezan a tener, no sé usted cómo lo ve, un modelo como más maduro, es decir, a la hora de voy a presentar un proyecto, pero necesito inversión, como es obvio, porque una empresa siempre necesita, pero no me voy hacia un modelo, digamos, tan sobrecargado, ¿no? o tan sobreinflado. ¿Cómo ve usted este ecosistema? Y si a usted le encaja o no en su actividad actualmente con Sauce Capital. Yo no me dedico a las startups, pero quizá me esté colgando alguna medalla que no me toca, pero en mi época fue cuando empezamos a impulsar todo el ecosistema de startups, que luego el sector privado que ha sido el que más ha hecho, especialmente fue Lanzadera, que gracias a la sponsorización de Juan Roch pues ha arrancado y es una iniciativa magnífica, pero luego están todos los demás organizaciones de Business Angels, aceleradoras, etcétera, etcétera. Y luego hay un cambio de mentalidad
que es doble. En primer lugar, lo de ser emprendedor, pues antiguamente, si uno cuando yo era joven, pues si uno decía a su madre que quería ser emprendedor, decía, oye, haz unas oposiciones, tú que eres un chico estudioso, haz unas oposiciones o colócate en un banco, ¿no? Y coge un puesto de trabajo. Y si tienes alguna idea, pues le pides a la familia y vas a pedirle al director del banco. Y ya veremos lo que haces, ¿no? Pero eso ha cambiado por dos razones. Primero, porque se ha hecho mucho desde las universidades también en apoyar el emprendimiento, tanto en las dos universidades, todas las universidades de la Comunidad Valenciana, hay colaboración con los empresarios, los grandes empresarios apoyan estas iniciativas y se está creando ese ecosistema donde el estudiante se ilusiona con la posibilidad de ser emprendedor y de crear. A eso contribuye también que el empleo fijo ya prácticamente, aunque la ministra de Trabajo piense lo contrario, no existe. Es decir, nadie tenemos un empleo fijo. Cualquier momento, pues la empresa va mal, porque claro, las empresas antes duraban mucho o no, pero ahora no hay empleo. El empleo no es fijo, aunque uno esté contratado fijo. El empleo. ¿Y usted dónde tiene, ya para ir finalizando, usted dónde tiene centrado ahora la actividad con Sauce Capital? Nosotros ahora estamos de una actividad anterior y haciendo algunas desinversiones y seguimos mirando, nuestro foco es empresas que necesiten financiación para crecer, pero que hayan pasado ya la etapa de startup. Es decir, un empresario, eso se produce porque cuando las empresas que han arrancado ya y ya están bastante consolidadas en facturación, pero crecen mucho, al crecer mucho necesitan recursos financieros, para crecer uno necesita más. Y entonces hay un momento en que los bancos tocan techo y ya no les pueden dar más financiación. Normalmente, al principio hay financiación bancaria, pero hay unos múltiplos y unos ratios, no nos vamos a complicar la vida a los oyentes, pero cuando hay unos ratios que no se cumplen, el banco dice, aquí me paro yo. Y entonces necesitan gente que les apoye metiéndose más a fondo en la empresa. Digamos que en una fase de consolidación. De consolidación, de crecimiento. Yo lo llamo de crecimiento. Consolidación respecto a lo que usted sabe que es verdad, que se comenta en muchas ocasiones, se habla del emprendimiento, de la startup, de los primeros años de vida de una empresa, pero claro, luego tiene que seguir. Esa, digamos, fase intermedia, lo podemos llamar de crecimiento, de consolidación o una cierta consolidación. Sí, que ha sobrevivido a la etapa de mortalidad inicial. Esas son las empresas que mejor nos encajan, ¿no? Gente que ya funciona y que por lo que sea necesita recursos. Consolidación no se debe decir porque una empresa nunca está consolidada. Otro profesor que tenía yo decía... Cuando uno cree que está consolidado, el profesor Gallo decía que una empresa que no crece y cambia, muere. O sea, una empresa siempre tiene que tener mentalidad de startup. Es decir, porque... Pongamos un ejemplo, un concesionario de coches con un taller mecánico, pues ahora tiene que estar pensando en el taller eléctrico y en que los motores van a ser más sencillos y que el taller igual dentro de 10 años es mucho más pequeño. Permítame, a las pruebas me remito. Yo tengo un coche híbrido y los talleres no se atreven a tocarlo. Vaya usted a la marca. Al servicio oficial, sí, señor. Claro, pero estamos hablando ya de coches que a lo mejor en el mercado llevan ya 8 o 10 años. Claro, pues todo eso implica que hay que cambiar. Igual que se lleva más ahora la gente, sobre todo la gente joven, se lleva más pagar por uso que poseer. Entonces la gente, pues el futuro de los coches, por ejemplo, va a ser mucho más de financieras que te alquilan el coche y normalmente por ciudad tendrás un coche y cuando te quieres ir de vacaciones, pues alquilas uno más grande. Eso va a ocurrir. Muy bien, pues lo dejamos en este punto. Hemos charlado un ratito. Yo no le he entrevistado, hemos estado aquí charlando. Bueno, esperemos que la gente se haya entretenido. Que se haya entretenido y que haya aprendido un poquito con usted. Tampoco yo tengo mucho que enseñar a nadie, pero bueno. Que va, y tanto que sí. Máximo Buch, pues actualmente al frente de Sauce Capital, ex conseller de Economía del Gobierno valenciano. Ha sido un placer. Y hasta la próxima. No tarden en volver. Esperemos que José Luis, muchas gracias. Venga, vamos con el boletín informativo de las 10 y en unos minutos estamos de vuelta.